Hola, en el presente video vamos a ver una técnica o algoritmo bien famoso que se llama Square Root Decomposition. En español sería descomposición en raíces cuadradas, al tiro van a entender por qué se llama así. Pero antes lo vamos a motivar con un problema de ejemplo. Supongamos que tenemos un arreglo A de enteros, como se muestra aquí, cuyo tamaño es del orden de 10 a la 6, y tenemos también una cantidad Q de preguntas del orden de 10 a la 3, que pueden ser de distintos tipos. Hay preguntas de tipo 1 que debemos responder con la suma del arreglo entre los índices I y J, y preguntas de tipo 2 que serían updates del índice I por un nuevo valor X. Por ejemplo, si nos dicen S de 0 a 2, este es el índice 0, este es el índice 2, y debemos responder la suma de ese segmento, que sería 19. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen update 1 a 3? Por ejemplo, eso significaría que el elemento de índice 1, que es ese de ahí, lo tachamos y lo reemplazamos por un 3. Y eso obviamente va a influir nuestras preguntas posteriores sobre la suma. Si ahora nos vuelven a hacer la misma pregunta, ¿cuánto suman de 0 a 2? Ya no va a valer 19 como valía antes, sino en este caso 3 más 3, 6, más 9, 15. Y entonces eso va a ir guardando los valores, lo que nos va a impedir hacer técnicas como precálculo de sumas o cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Bueno, la técnica dice lo siguiente. Tengamos el arreglo y lo vamos a dividir en trozos. Por eso se llama descomposición, porque dividimos el arreglo en trozos. ¿En cuántos trozos? Bueno, por esto se llama square root, y es porque lo vamos a descomponer en raíz de n trozos. Bueno, ya que lo tenemos descompuesto en raíz de n trozos de largo raíz de n, tenemos que ver cómo raíz de n, como es lógico. Entonces, porque la cantidad de trozos por el largo de cada uno tiene que dar el tamaño del arreglo. Computar la suma de cada trozo, le voy a poner st sub i a la suma del iésimo trozo. La suma del iésimo trozo, entonces la sumatoria de los a sub j con j desde i por raíz de n hasta i más 1 por raíz de n y menos 1 para que no tome el que sería el primero del próximo trozo. Ahora, esta sumatoria pasa una vez por cada elemento de A, y por lo tanto todo este proceso me tarda O de n. O de n. Se suma ese trozo, luego ese, entonces nunca vuelvo atrás, se tarda O de n. Entonces, ya que hice eso, ¿cómo voy a responder a las preguntas de tipo 1, que eran de la forma S de I, J? Bueno, para responder esas preguntas, primero voy a ilustrar en realidad cómo se ven en el arreglo. Cambiamos de color, supongamos que el índice I está ahí y el índice J está por aquí. Esa es la situación genérica. Como pueden notar, vamos a tener trozos en medio completamente contenidos y unos pequeños trocitos entre I y el próximo trozo y entre J y el trozo anterior. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, la suma de todos los elementos entre I y J va a ser la suma de todos los trozos contenidos. Entonces va a ser la suma de todos los trozos contenidos más el trozo pequeño, le voy a poner TP de I hasta el final. Cuando son de hasta el final le voy a poner coma 1, más el trozo pequeño que va desde J hasta el principio del trozo en el que está metido. Ahora, ¿cuánto me tarda calcular estas cosas? Bueno, ST por el paso 1 ya lo tengo calculado, por lo tanto acceder me tarda O de 1. Entonces lo que me cueste esta suma va a depender de cuántos trozos tenga que sumar. Dado que hay
raíz de n trozos en total, eso de ahí, a lo más tarda raíz de n, y por lo tanto es O de raíz de n. Esto de aquí, como es computar la suma dentro de un solo trozo, y cada trozo tiene largo raíz de n, también va a tardar raíz de n. Y esto por la misma razón. Entonces, tengo eso, esta query entonces, esta pregunta va a tardar del orden de 3 raíz de n. Ahora, ¿qué pasa si nos piden hacerle update al elemento y reemplazarlo por x? Bueno, lo único que hay que hacer es recalcular el trozo en que se encuentra y. Entonces, recalculo st sub y luego es, aquí es y partido raíz de n, con división entera obviamente. Entonces recalculo eso, ¿y cuánto me tarda esto? Bueno, como es solo un trozo, porque cuando hago update solo influyo en la respuesta de un trozo, la complejidad es O de raíz de n. Por lo tanto, solo con esto ya puedo resolver el problema. Sin embargo, hay una versión aún más sencilla y es la siguiente, que es que a la suma del trozo en el que estoy, en vez de recalcular la entera, puedo saber directamente cuánto me va a tardar, cuánto, perdón, va a variar. Y es que le voy a sumar simplemente el valor nuevo menos el valor antiguo, que sería a sub i. Y entonces en esto varía exactamente. ¿Cuánto tarda esta forma de hacerlo? Bueno, tarda O de 1. Pero me interesa ver la que es recalcularla porque cuando es la suma hay una fórmula directa, pero esta técnica también se puede ampliar para calcular el mínimo de un intervalo o el máximo o funciones más complejas que quizás no se puede llegar a hacer una fórmula en O de 1 y el caso general en realidad es que hay que recalcular el segmento y por eso expliqué también esa variante. Ahora, ¿cuánto tarda esto, este proceso en total? Bueno, uno tarda en general Q, el número de queries, por el tiempo de cada query. En este caso es aproximadamente 10 a la 3 por el tiempo de cada query, que es raíz de 10 a la 6. Y eso da en total algo del orden de 10 a las 6 operaciones, lo que pasa bastante bien en tiempo. Lo último que quisiera comentar es que supongamos que fueran más queries, por ejemplo, 10 a la 6 queries. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, uno podría en realidad precalcular todas las queries de la siguiente manera. Yo, en general, cuando tengo una query de update, ya vimos que la podemos hacer en O de 1. El tema es cómo hacer aún más rápido las queries de suma. Y se puede hacer lo siguiente. Podemos tener precalculado para cada par de trozos cuánto vale la suma de los trozos contenidos. Por ejemplo, tener precalculado cuánto vale la suma de esos 3 trozos, la de esos 2 trozos, la de esos 4 y así. ¿Cómo precalculamos eso? Bueno, simplemente ya que tenemos calculados los trozos, hacemos un arreglo de sumas parciales de los trozos. Y luego la query de cuánto suman unos determinados trozos continuos tarda O de 1. Y entonces con eso lo podemos resolver. Y ahora, ¿cómo hacemos para resolver dado un elemento, cuánto suman desde él hasta el final de su trozo? O si es del lado derecho del intervalo, cuánto suman desde él hacia el inicio de su trozo. Bueno, podemos tener para cada trozo y luego para cada elemento del trozo cuánto suma hacia allá y cuánto suma hacia acá. Dado que hay raíz de n trozos y hay raíz de n elementos en cada uno, la memoria total que necesitamos es raíz de n al cuadrado, que es para estos efectos n. Y por lo tanto, podemos tener esa información en memoria y luego también consultarla en O de 1. Lo último, y esto sí es realmente lo último, es que
A veces cuando uno explica esta técnica hay gente que pregunta por qué en raíz de n trozos y no, por ejemplo, en log de n trozos o en un número constante de trozos, 3, 4 o 10. La respuesta es simplemente la siguiente. Supongamos que no sabemos que lo vamos a hacer en raíz de n trozos y decimos que lo vamos a hacer en k. Si lo vamos a hacer en k, tenemos que hay k trozos y cada trozo es de n partido en k. Ahora bien, las queries en general son de la siguiente manera. Tenemos estas que suman varios trozos y por lo tanto tienen complejidad según cuántos trozos haya, y luego las que suman elemento a elemento dentro de un trozo y que tienen complejidad n partido en k, que es la cantidad de elementos en cada trozo. Entonces, dado que vamos a sumar esas queries, esa es nuestra complejidad y como es lógico la queremos minimizar. Entonces, queremos minimizar k más n por k a la menos 1. Como queremos minimizar, decimos que la pendiente de la curva es 0 en el punto en que la curva alcanza su máximo valor. Y la derivada de k con respecto a k es 1. Y la derivada de n a la k menos 1 es menos n por k a la menos 2. Eso es igual a 0. Lo que implica que 1 es igual a n partido en k cuadrado, o que es lo mismo que por k a la menos 2. Y eso finalmente implica k cuadrado igual n, lo que es lo mismo que k igual raíz de n. Y con eso vemos que, bueno, que raíz de n es el óptimo para este problema de descomponer un arreglo en pequeños trozos. Cualquier duda pueden ponerla en la caja de comentarios.